Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Dena Ortigosa y a nombre de ¿A poco no? Les doy la bienvenida a este nuevo miércoles de Chicharrón, un webinario sobre ciencia. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Hugo Rico Bautista, que nos va a estar hablando sobre cáncer y sobre el uso de algunos metales. En lo que llegan las personas que nos van a acompañar el día de hoy, que les damos la bienvenida, me permito dar unos pequeños anuncios. Los esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, esta red social, Instagram, Twitter, LinkedIn, la página web www.apocono.mx y Twitter. Muchísimas gracias. Pues esos son todos los anuncios que tenemos. Voy a permitirme presentar al doctor Hugo Rico Bautista. Les recuerdo que la dinámica va a ser en esta ocasión va a ser una serie de participaciones de parte del doctor Hugo Rico y a partir de ahí vamos a hacer unas pausas para abordar las preguntas que tengamos en la página de la MAT, en la página de Ciencias TV y en la página de ¿A poco no? Así que pueden ir haciendo sus preguntas desde el principio. Sin más preámbulo, me permito empezar. El doctor Hugo Rico Bautista cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabajando con compuestos de rutenio para estudiar su actividad para intercambiar electrones con enzimas. Él realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias Químicas, aunando en la actividad de los compuestos de rutenio. Él encontró que tiene cierta actividad citotóxica, mayor incluso que los compuestos utilizados en la actualidad. Parte de su trabajo se llevó a cabo en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Se demostró la actividad de compuestos de rutenio con este tipo de enzimas y además de modificar ciertos procesos metabólicos que se observaron al estudiar algunos genes y proteínas durante sus estudios de posgrado. Él colabora activamente en el campo de la divulgación científica desde hace 5 años, con escritura creativa de artículos científicos para jóvenes. Ha escrito 20 artículos para el portal Cienciorama, 2 noticias y 2 libros derivados de ese taller. Dentro de este sitio de Cienciorama, algunos de sus artículos cuentan con una buena aceptación por parte del público. Tiene el récord ahorita de mayor alcance con 115,000 usuarios con la nota El peligro de las noticias falsas, que fue publicado este año. Ganó una mención honorífica en un concurso que organizó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM con un cuento de ciencia ficción. Tiene 2 libros que están a punto de publicarse y estuvo dando clases en la Universidad Autónoma de Ciencia de la Ciudad de México y ha fomentado la creación literaria de diversos cuentos, de tal forma que se avecina muy pronto un libro derivado de este ejercicio. Bueno, sin más preámbulo, me permito agradecer muchísimo la presencia del doctor Hugo Rico Bautista aquí en Miércoles de Chicharrón. Bienvenido y cuando quieras, la plataforma es tuya. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, ¿a poco no? También, Jazz, gracias por la invitación. Y solo quisiera acotar que la noticia que tiene más alcance ha sido una que sacó Yasmín hace poco, desbancándome al segundo o tercer lugar por ahí. ¿Quieres que comparte la pantalla de una vez? Sí, en el momento en que estés listo, adelante. Vale. Estamos con las flores mutuas. Bueno, además de pues agradecerle a Jazz por la invitación, también quisiera agradecer a todas las personas que nos están viendo. Quisiera también que fuera esto un poco más interactivo, entonces, pues si quieren por ahí escribir en el chat algunas preguntas de lo que se vaya derivando de esta plática, vamos a tener algunas pausas. Bueno, el tema que vamos a abordar es quimioterapia, parte de la colaboración mexicana y algunas cosas que se han hecho en el mundo.
parte de esta plática se va a dividir en 3 partes. Bueno, antes de empezar, tengo unas mascotas, entonces por ahí se van a oír a lo mejor algunos ladridos. Son como nuestro sistema de alerta vecinal. Entonces, pues no se espanten, ¿no? De los perritos. Esta plática va a tener probablemente 3 pausas, si ustedes lo quieren así, para poder dialogar. La primera parte se va a tratar del cáncer, qué es y por qué se desea estudiar, y acerca de las terapias que hay. Nos vamos a enfocar en 2 particularmente, que son con compuestos sintéticos, es decir, compuestos que se hacen en un laboratorio por un grupo de investigación, y algunos que se han descubierto que tienen actividad contra el cáncer de productos naturales. Y poco a poco, bueno, vamos a ir ahondando un poco más en el tema. Y bueno, ¿por qué estudiar esta problemática? Pues resulta que es a nivel mundial uno de los temas más controversiales, con millones de personas que se suman día con día a este problema. Aquí se muestran los 4 principales tipos de estos números son millones de personas que han sido diagnosticadas. Esto es en el año 2012. Y bueno, en México el problema pues también es bastante considerable. En hombres los principales tipos de cáncer son el de próstata, el de colon y el de testículo. Y en mujeres es el de mama y el cervicouterino. Y resulta que, bueno, de las mejores cosas que se pueden hacer es un autodiagnóstico, porque se puede detectar en una etapa temprana. Justo el siguiente mes, que es en octubre, es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y resulta que si hay una autoexploración pues de los pacientes en general, se puede detectar en una etapa temprana, y esto tiene como consecuencia que las terapias puedan tener mucho mayor éxito. Bueno, y dada estas circunstancias, hay alrededor de 100 tipos de cáncer. Sin embargo, nosotros los asociamos como si fuera una sola enfermedad. Y incluso la gente que pues hace charlatanería dice que cura el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y lo que nosotros deberíamos de preguntar es qué tipo de cáncer cura, porque no es lo mismo un cáncer en pulmón, porque hay una mucho mayor oxigenación y otras circunstancias, que a lo mejor un cáncer en piel, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros lo asociamos como una sola enfermedad. Esto debido a que hay una forma en la que las células crecen, que es a partir de una célula, se dividen en 2. Y bueno, estas células a su vez se van a dividir en otras 2. Una vez que todas las células han ocupado el espacio que tienen, el mayor espacio que pueden ocupar, dejan de reproducirse. Son células inteligentes y dicen, pues ya no hay que reproducirnos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros nutrientes, el oxígeno, el espacio, ya es suficiente para nosotros. Sin embargo, en un tumor cancerígeno, las células siguen creciendo de forma descontrolada. Y como podemos ver en la imagen, crecen y siguen creciendo hasta ocupar todo el espacio disponible y más. Esto creo que nos lleva a una situación que es cotidiana para nosotros en la Ciudad de México, porque alrededor de, ¿qué será? En los años 70 tal vez, pues en la Ciudad de México se había ocupado la mayor parte del espacio. Y como una especie de tumor, en lugar de dejar de crecer, empezamos a crecer hacia arriba, ¿no? En los departamentos, en estas construcciones grandes y en espacios muy pequeños en donde ahora pues, nos toca vivir, en departamentos a lo mejor de 60 metros cuadrados, y seguimos creciendo. Esto asemeja a lo que hace la función pues, de las células cancerígenas. ¿Por qué? Porque además hay falta, bueno, en la Ciudad de México pues hay falta de agua, hay una pésima calidad de aire, y bueno, los alimentos que puede haber en problemáticas como esta que es en la pandemia, pues empiezan a escasear. En un tumor cancerígeno es algo parecido. Hay falta de oxígeno, los nutrientes no llegan tan fácilmente, hay una poca irrigación de la sangre, dentro de otros factores. Y bueno, alrededor de esta problemática del cáncer hay muchos mitos también.
Bueno, y esta primera parte es esto, ¿no? Nosotros englobamos al cáncer como un crecimiento descontrolado de células. Pero bueno, cada tipo de cáncer tiene sus particularidades porque metabólicamente son diferentes. ¿Cuáles son de los mitos que más nos hemos encontrado? El bicarbonato de sodio cura el cáncer. Bueno, el bicarbonato de sodio lo han involucrado en muchas cosas. Ahora, con la misma pandemia, dicen que haciendo gárgaras con bicarbonato de sodio se quita el COVID. Pues este tipo de cosas son completamente falsas, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta. Eh, Comer guanábana cura el cáncer, pues esto tampoco es cierto, ¿no? Por ahí hay un estudio en donde en un extracto de guanábana parece ser que tiene una actividad contra un cierto tipo de cáncer, pero se abandonó la investigación y no se le dio continuidad. Eh, pero bueno, existe el dato. Eh, Algo que a mí me parece pues, un tanto, no sé cómo decirlo, pero poner a Men en Facebook por el cáncer, pues tampoco, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ver que hay cientos de publicaciones con este tipo de cosas. Eh, Estas dos últimas, si alguien come guanábana o pone amén o hace cualquier creencia que quiera, pues no va a dañar a las personas. O sea, tal vez no les haga bien, de hecho, no problema que no les haga bien, pero tampoco pues los va a dañar, ¿no? Si alguien quiere hacerlo, pues está en su derecho, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tomar bicarbonato sí puede tener algunas consecuencias u otros químicos. Eh, Hace poco el presidente también de Estados Unidos, con esto de la pandemia, recomendó tomar cloro, bueno, hipoclorito de sodio. Hubo muchos intoxicados. Hay que saber que hay cosas que no se pueden tomar, por ejemplo, como el dióxido de cloro, que también se está recomendando, o el bicarbonato. El bicarbonato puede cambiar el pH que nosotros tenemos en cantidades grandes, ¿no? Y puede tener otras consecuencias, ¿no? Entonces, este tipo de sustancias químicas es como, hay que tener cuidado, ¿no? No consumirlas. Eh, y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros podemos involucrar como, o tener en cuenta hacia el cáncer. Eh, Hay algunos tratamientos para ello. Nosotros nos vamos a enfocar en tres principales, que son las cirugías, en las cuales se remueve completamente el tumor cancerígeno a través de un procedimiento quirúrgico, ¿no? En un hospital. Se tiene también las radioterapias en donde se irradia cierta energía sobre bueno, las células que se quieren destruir. Eh, y esto puede ser que reduzca el tumor o que lo pueden incluso en algún caso destruir por completo. Hay que recordar que lo que nosotros queremos es que ya no se reproduzcan esas células y pues matarlas, ¿no? Y que sea también específico para las células cancerígenas. Bueno, la quimioterapia está enfocada mucho hacia lo que es terapias cancerígenas o anticancerígenas. Pero cualquier sustancia química que nosotros consumamos es una quimioterapia. Entonces, si una persona se está tomando un Alka-Seltzer, está llevando a cabo una quimioterapia. Pero como de forma tradicional se hace referencia hacia terapias hacia el cáncer, pues nosotros lo vamos a tomar como tal. Y nos vamos a enfocar en lo que son las quimioterapias. Les voy a hablar un poco acerca de lo que es eh, compuestos metálicos que se han utilizado para este tipo de terapias. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o continuamos. Ya tú me indicas. Sí, ahorita solo hay una pregunta de por qué hay tantos tipos de cáncer y no sé si la puedas responder ahorita o la quieras retomar en la siguiente parte de Sí, eso es, la charla. sí. Hay tantos tipos de cáncer como células hay en el cuerpo. Cualquier tipo de célula puede ser factible que tenga pues, mutaciones en su ADN y que empiece a generar células de forma descontrolada. Entonces, se tienen ya notificadas algunas, que son las más recurrentes, pero se debe tener en cuenta que cualquier tipo de célula puede sufrir este tipo de padecimientos. Ok, muchísimas gracias. Y hay otra preguntita. Si los tratamientos con células madre puedan provocar o acelerar el cáncer. Bueno, los tratamientos con células madre están todavía en algunas pruebas.
Parece ser que algunos están funcionando, pero es un diagnóstico, hay que ver también para qué tipo de cáncer se están utilizando. Pero los adelantos que llevan parece ser que van en buen camino. Pero bueno, de momento todavía es una especie de incógnita. No hay tanta información como tal. Ok. Para el momento estas son las únicas dos preguntas. ¿Tienes muchos saludos? Vale, gracias. Si quieres Saludos podemos a todos. continuar. Vale, entonces continuamos. Las quimioterapias, nosotros nos vamos a enfocar en algunas en particular. Hay una gran cantidad de compuestos que se pueden diseñar, pero nosotros nos vamos a enfocar en las que tienen un metal dentro de su estructura química. Y resulta ser que esta molécula, que tiene un átomo de platino en el centro, es una molécula muy sencilla. Se descubrió a finales de los años, bueno, se sintetizó finales de 1800, pero se descubrió su actividad como un compuesto cancerígeno a finales de los años 60, de 1960. Eh, y a partir de principios de los 70 ya se empezó a utilizar como un agente quimioterapéutico. Resulta ser que este compuesto tan sencillo se utiliza en alrededor del 70% de los pacientes que llevan a cabo una terapia cancerígena. Sus ventas son estratosféricas y pues fue una casualidad en realidad que se descubriera. Resulta ser que este compuesto se llama cisplatino, daña al ADN de las células y las destruye, mata las células. Sin embargo, no es específico, mata tanto células cancerígenas como células sanas. Y lo que se quiere en las terapias ahora es que sean más específicas, que mate solo células cancerígenas. ¿Por qué? Porque al matar células sanas, también dañan al paciente. Y nosotros lo podemos ver, bueno, los pacientes que han sufrido quimioterapia, sobre todo con cisplatino, con algunos otros compuestos de platino, tienen algunos padecimientos físicos, pérdida de cabello, desnutrición, mareos, vómitos, etc. Y tiene otra problemática el cisplatino, su forma de acción, como les comento, no diferencia, y además las células se van adaptando al compuesto, entonces conforme va avanzando la terapia, se necesita que se agregue más compuesto, se necesita añadir más dosis del compuesto, y esto va ocasionando que haya más problemas. A esto se le llama toxicidad. Cuando un compuesto daña al paciente, se le va a decir que tiene cierta toxicidad. La historia del cisplatino es muy interesante, de cómo se descubre, y además es muy curioso porque en Uruguay es un cómic. Resulta que pues es una casualidad completamente, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con otra, pero hay un cómic que se llama Cisplatino, y como bien lo comentaba Jazz, dentro del grupo de Cienciorama escribí un artículo que se llama Cisplatino el superhéroe. La verdad es que es una historia muy fácil de llevar, yo se las recomiendo que la puedan leer en el portal de Cienciorama, lo pueden encontrar en Facebook, se llama Cisplatino el superhéroe, y es una historia de un maestro con un alumno, con un grupo de alumnos. Es en realidad muy sencillo de leer y creo que es bastante interesante, además de que, bueno, se mezcla ahí un poco, ¿no? Con la fantasía, etcétera. Y hay otro artículo que también sería interesante que pudieran leer, se llama "Y la lucha contra el cáncer sigue", y habla también un poco, ¿no? de esta plática que les estoy comentando, y de cómo el cisplatino ha tenido éxito hasta cierto punto, pero tiene desventajas. La principal es que, como les comentaba, hay cierta resistencia, es decir, que las células se adaptan y necesitan cada vez más del compuesto para sufrir el efecto deseado. Y además se bioacumula en el organismo. Entonces, mientras más compuesto se añada, pues más se va a bioacumular. Y eso tiene otra serie de problemáticas, particularmente en riñón, es en donde más se acumula el platino. Eh, y dado estas circunstancias, lo que se pensó es que, bueno, ¿por qué no utilizar otro tipo de metales para solventar estos problemas de bioacumulación y de resistencia? Esta es la tabla periódica y se han utilizado algunos compuestos, ¿no? Como, o sea, se han probado, se han estudiado de hierro, de rutenio y osmio,
¿Por qué? Porque hierro nosotros lo tenemos de forma natural. De igual manera, el cobre se ha utilizado de plata y de oro, aunque mucho más de cobre y de oro, para tratar de dejar a un lado los de platino. Aunque de platino hay, o sea, miles de compuestos que se han diseñado de forma química para utilizarlos como agentes quimioterapéuticos. El problema es que tienen una alta toxicidad. Entonces, lo que se quiere es disminuir esa toxicidad y conservar la actividad anticancerígena. Para ello, nosotros, dentro de los más estudiados de estos compuestos metálicos, se tienen a los de rutenio. Eh, bueno, tal vez no estén tan acostumbrados a ver estructuras químicas. No importa, en realidad lo que quiero mencionarles aquí es que si ustedes pueden observar en todos, Ru es rutenio y todos lo tienen. Y rodeándolo al metal hay algunos compuestos que nosotros le llamamos ligantes. Pero si ustedes pueden observar, son diferentes. Por ejemplo, este primero de aquí tiene a lo mejor 2 cloros, esto es diferente a esto de acá, este solo tiene un cloro. Y nosotros podemos ir controlando todos estos cambios. Todos esos cambios van a representar ya sea una mejora en la, o posible mejora en la actividad anticancerígena o una disminución, que sería lo ideal, en la toxicidad. Particularmente estos dos compuestos de rutenio entraron a pruebas clínicas, es decir, pruebas con humanos. Entrar a pruebas clínicas es bastante complicado. En la última diapositiva les voy a comentar qué tanto tiempo se lleva para esto, pero es complejo. Entonces, es un logro para los grupos de investigación que lleguen a pruebas clínicas. De tal vez miles, entrarán 2, 3 compuestos a pruebas con humanos. Este compuesto en particular, que está como en medio, eh, es activo contra la metástasis. La metástasis es cuando las células que están en un tumor sólido localizado migran hacia otros órganos. Y al migrar, complica mucho la situación y las terapias se ven muy disminuidas. O sea, el efecto que pudiera resultar alentador, en realidad disminuye mucho. Entonces, este compuesto era interesante por eso. ¿Por qué? Porque podía atacar hacia células cancerígenas que migraban hacia otros órganos. Y este compuesto de acá también era hacia tumores sólidos. Y los dos se quedaron de momento en pruebas clínicas. Este completamente se abandonó por la toxicidad que llegó a representar. Entonces, lo que queremos nosotros es disminuir esa toxicidad, pero conservando la actividad. Es por ello que, bueno, nosotros ya en México, en la Facultad de Química, en el Instituto de Química, desarrollamos una serie de compuestos. Lo que les comentaba es que tienen una mejor actividad, algunos compuestos de rutenio, similar a la del cisplatino, en algunos casos mejor, y en algunos casos también con una menor toxicidad. Sin embargo, no es la suficiente como para que haya podido entrar o continuar en las pruebas con humanos. En algunos casos se desconoce la forma de acción y esto es un punto muy importante porque si no se conoce completamente, es difícil que pueda llegar a tener éxito y seguir avanzando en pruebas clínicas. Bueno, hasta aquí es una parte de lo que se ha hecho en el mundo con el cisplatino y con algunos compuestos de rutenio. Bueno, esta es la Facultad de Química de la UNAM, en donde cursé mis estudios de licenciatura. Y por los que no conozcan Ciudad Universitaria, este es el campus central, este se lo conoce como las islas, y esta es la Biblioteca Central, es una joya arquitectónica, la verdad, para mí es algo de lo más bonito que hay en Seúl. Resulta que ese no es un mural, o sea, no está pintado, son pequeñas piedritas que se fueron incrustando y narran la historia de México, la historia universal. Pues para los que no conozcan, la verdad es un punto muy interesante para ir a visitar. Y bueno, regresando un poco a lo que es la plática, en la UNAM y en México se han diseñado algunos intentos, ¿no? Colaboraciones de nosotros para aportar al mundo. Estos compuestos los sinteticé y cuando estuve en Estrasburgo, en Francia, hice algunas pruebas de citotoxicidad. Resulta que son activos que tienen una actividad contra el cáncer y son alrededor de unas 15 veces mejores que el cisplatino. Se han estacionado también un poco por los estudios que se tienen que hacer y por viendo también la toxicidad que puedan llegar a tener.
Pero bueno, de estos compuestos hay varios y se siguen probando. De hecho, dentro del grupo de investigación del doctor Ronald Lelagadec, ahora también se están probando compuestos de osmio y de hierro. Parece ser que también han tenido algunos resultados interesantes y es parte, ¿no?, de la colaboración que aporta México hacia el mundo. Una de las problemáticas es que no se sabe con certeza aún cuáles son los mecanismos de acción de los compuestos de rutenio. Parece ser que interactúan con algunas proteínas especializadas que se llaman enzimas y que estas enzimas llevan a cabo procesos biológicos de vital importancia. Entonces, al interactuar probablemente con estos compuestos, hagan alguna interferencia y le digan a la célula que se tiene que destruir, ¿no? Y entonces llevan a cabo la muerte celular. Pero no se sabe todavía con certeza cuál es el punto, o es muy probable que en realidad tenga varios puntos y eso hace mucho más compleja la situación. Para determinar qué tan bueno es un compuesto, nosotros lo podemos monitorear con el IC50. Y esto nosotros lo podemos hacer en este tipo de cajitas, en donde, bueno, se observa que tienen algunos pocitos. Entonces, en los pocitos se les puede, digamos, a toda una columna, se le puede poner una concentración determinada del compuesto. Una unidad. En la segunda columna, 5 unidades, en la tercera 10, 20, 30, 50, 100 mil. Y entonces, hacer un análisis estadístico para saber a qué concentración mata el 50% de las células cancerígenas. A eso se le conoce como el IC50. Y este es un factor para nosotros poder comparar unos compuestos con otros. Es por ello que yo les comentaba que los compuestos de rutenio tienen una mejor actividad que los compuestos de platino, porque, bueno, los estudiamos de esta forma. Dentro de México también se han probado otro tipo de metales, tratando de disminuir la toxicidad. Dentro de ellos son los de cobre, del grupo de la Facultad de Química, del grupo de la doctora Elena Ruiz, que ha trabajado ya algunas décadas con este tipo de compuestos y que tiene algunas patentes de estos compuestos llamados casiopeínas. Me parece que son 5 entre Estados Unidos y México, y ya están también en pruebas con humanos. Eso también es un aporte pues bastante interesante de su grupo. Y entonces, bueno, habrá que esperar a que sigan las investigaciones, esperando a que, pues bueno, puedan avanzar en estas pruebas clínicas. Resulta también interesante que la doctora Elena Ruiz los haya bautizado como casiopeínas, porque viene de la mitología. En realidad creo que no tiene nada que ver con ciencia, pero Casiopea era una mujer muy bella, y a Poseidón le molestó eso, ¿no? Que se fijaran en otras personas que no fuera él, y le dijo que para no tener repercusiones en su persona, tenía que sacrificar a su hija, Andrómeda, y la puso en el mar para que muriera ahí. Perseo la rescata y Poseidón se enoja mucho y entonces manda a Casiopea a lo que nosotros conocemos como la constelación, que se ve como una imagen de una persona sentada en una silla. Esto fue como los bautizó la doctora Elena. Es interesante también un poco mezclar, ¿no?, esa parte pues científica de datos duros con un poco, ¿no?, de mitología, ¿no? Eso es bastante interesante. Y bueno, algunos compuestos, como les comentaba, es difícil que lleguen los compuestos que se sintetizan y que puedan avanzar en todas las pruebas clínicas. Ahora lo que se ha intentado hacer es que compuestos que ya se hayan estudiado para otros padecimientos se retomen para hacer o que puedan tener otra actividad. Por ejemplo, los compuestos de oro, se utilizaban algunos compuestos de oro para tratamientos para artritis y se descubrió, en algún punto hicieron pruebas y tienen efectos anticancerígenos. Es mucho más sencillo estos compuestos que ya estaban en el mercado y que tienen todos los historiales de pruebas clínicas, que puedan cambiar de actividad para utilizarse en otro tipo de padecimientos. Es también otra de las posibilidades que existen. Pero bueno, se han estado probando otros compuestos metálicos. Y es interesante porque nosotros podemos controlar, como les comentaba, la parte que rodea los átomos metálicos, en este caso los de cobre.
Y al cambiar estas estructuras, lo que esperamos es que cambie, que mejore la actividad y que disminuya la toxicidad. Eso es lo que deseamos. Y eso es lo que hacemos nosotros en el día a día en los laboratorios de investigación. Eh, Posteriormente, lo que tratamos de hacer al disminuir la toxicidad es utilizar productos naturales. ¿Por qué? Pues porque de forma milenaria los hemos consumido. Pero bueno, no sé si hay hasta aquí otra pregunta, Jess, o continuamos. Sí, hay varias, algunas están incluso relacionadas entre ellas. Eh, Te las voy a ir haciendo más o menos como tengan relación. Vale. Bueno, primero es cómo es posible identificar una célula cancerígena y ahí no sé si se refieren a la parte médica, como lo hacen los médicos para identificarla, o más bien a los compuestos para que sepan que tienen que actuar ahí. Pues no sé si desde qué punto de vista nos las puedas contestar, por favor. Bueno, detectar una sola célula cancerígena es a veces complicado. Lo que se hace es más bien, bueno, identificar que se tenga algún tipo de tumor y de ahí se toman muestras. De estas muestras, pues ya se pueden aislar y estudiar las células por separado. Y entonces tú ya sabes que esa muestra en particular lleva a cabo procesos diferentes a los que lleva una célula normal. Ok. Nos habías hablado de que el cáncer migra, ¿no? O sea, que algunos tipos de cáncer pueden migrar y llegar hacia otros órganos. Entonces, la pregunta es si las quimioterapias están especializadas si cada una de las quimioterapias está especializada en algún tipo particular de cáncer o es la misma quimioterapia para cualquier tipo de cáncer. Sí, no todos los compuestos y no todas las terapias sirven para los mismos tipos de cáncer. Hay compuestos que son para ciertos tipos de cáncer eh, y terapias específicas también. Entonces, ahí también se complica un poco la situación porque hay de repente algún tipo de, digamos, cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Pueda tener algún tratamiento que no sirva para cáncer de testículo, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, el cisplatino no sirve para todos los tipos de cáncer, sirve para muchos, pero en algunos no es funcional. Entonces, también lo que se trata de ver es, en esos que no es funcional, pues tratar de generar otro tipo de compuestos. Pero bueno, no solo hay compuestos químicos, hay también otro tipo de terapias, como los que mencionaban al principio de células madre, por ejemplo. Okay. Oye, ¿alguno de estos tipos de quimioterapias pueden ayudar de manera preventiva a que no haya la propagación del cáncer a otros órganos o simplemente lo que van a hacer es tratar de disminuir el cáncer, independientemente evitando la propagación o no? Bueno, los procesos para que haya la metástasis no están también como tan uh, identificados. Eh, y eso es una complicación porque, bueno, en la enfermedad del cáncer como en general, o sea, englobando todos los tipos de cáncer, hay muchas incógnitas que todavía no se saben. Y eso complica mucho la situación. Eh, Hay algunos tipos de compuestos que sirven para metástasis, pero es raro. La mayor parte de los compuestos que se han estudiado sirven para tumores sólidos. Eh, pero no sé si eso contesta tu pregunta o la podríamos reformular. Perdón, me quité el audio porque empezó aquí a caerse el Ah, está mundo. bien. Creo que contesta en parte la pregunta de que hay muchos procesos que nosotros no conocemos o en general la humanidad y que hay cosas que todavía no están claras, ¿no? Incluso tú durante la charla nos estabas mencionando que había algunos de los elementos que se utilizan, pues no sabemos realmente cómo funcionan, ¿no? O cómo funcionan de manera específica. Sí, y eso hace complicada la situación. En el caso, por ejemplo, del cisplatino, se sabe, ¿no?, cuál es su mecanismo de acción, porque es sencillo. Eh, pero, digamos, hay algunos compuestos, los que yo les comentaba, por ejemplo, los de rutenio, algunos de cobre, no se sabe cómo interactúan. Y tampoco, bueno, eso de la parte de la terapia. Y en la parte de la generación de las células cancerígenas,
se tiene ya alguna información, eh, pero como algo preciso que te digas, esto es lo que está determinando que hay un proceso cancerígeno, todavía va para largo. Se necesita mucho más investigación para saber a ciencia cierta cuál es el proceso para este tipo de cáncer. Esto es lo que está determinando el que se lleve a cabo la generación de células cancerígenas. Hay muchos indicios, eso sí. Ok. Nosotros cuando hemos escuchado sobre el cáncer, pues vemos algunos efectos colaterales como la caída del cabello, que haya náuseas o que vomitan. ¿Nos puedes explicar un poquito de por qué pasa eso o alguna otra reacción secundaria que no sea tan común, pero que sí, bueno, tan conocida? Sí, bueno, en general cuando uno pues introduce algo a su cuerpo que es tal vez algún medicamento, algún alimento, por ejemplo, que pudiera estar en descomposición, etcétera, eh, desencadena una serie de procesos metabólicos dentro del organismo. Y en el caso particular de los compuestos que se utilizan como medicamentos, algunos ya están muy bien determinados, llevan a cabo ciertas funciones. Entonces, estas funciones que realiza el metabolismo lo alteran. Y al alterar, en el caso, por ejemplo, de los compuestos de platino, el platino no es algo que nosotros, o sea, consumamos de manera natural. Por ejemplo, en el caso del hierro, nosotros tenemos hierro, ¿no? De forma natural, por ejemplo, para el transporte de la sangre. Eh, tenemos cobre en algunas proteínas especializadas, bueno, y algunos otros metales que también tenemos, pero los tenemos en muy baja cantidad. Si nosotros le ponemos al cuerpo algo en una cantidad un poco más alta, pues va a desencadenar una serie de reacciones que no son las usuales. Entonces, los procesos metabólicos son los que se alteran. Ahí esa es la cuestión. Y de los más problemáticos son, bueno, muchos de ellos de los medicamentos se transforman en el hígado, pero también en los riñones, que es en donde se excretan. Entonces hay algunos que se localizan tanto en hígado como en riñones, y en la bioacumulación, pues nuevamente no surgen ciertas circunstancias de los metabólicas que hace que el cuerpo cambie, ¿no? Como tal. Ok, y de ahí estas reacciones secundarias, ¿no? La Sí, última pregunta de esta sección son dos preguntas relacionadas que llegaron de forma independiente y te las voy a hacer en conjunto y ya vale. tú decides cómo contestarlas. Entonces, la primera es, ¿cómo daña el cisplatino al ADN? Y la siguiente es, te la voy a leer textual. Tras el proceso de acuación, el átomo de platino se inserta en el ADN de la célula y existe una unión cruzada de bases y ¡pum! Se entra en apoptosis. La pregunta es, ¿ahí es donde se pretende que este mecanismo se realice como en células, que se realice solo en las células afectadas? Sí, de hecho, bueno, voy a regresarme a la presentación. Uh -huh. Eh, esta es la estructura del cisplatino y efectivamente pierde estos dos átomos de cloro y sufre una reacción de hidrólisis, lo cual quiere decir que en lugar de tener cloro vamos a tener dos moléculas de agua, bueno, una molécula en cada enlace. Estos son enlaces. Aquí hay un enlace con cloro-platino y en lugar del enlace cloro-platino vamos a tener un enlace de oxígeno de una molécula de agua hacia el platino. Estas moléculas de agua se pueden perder y una vez que están cerca del ADN, se puede unir. Hay que recordar, bueno, el ADN también son estructuras químicas y estas estructuras químicas tienen nitrógeno. Y los nitrógenos, como podemos ver aquí, se puede unir al platino. Entonces, hay ciertos pares de bases del ADN que se pueden unir al platino. Y una vez que el platino se une al ADN, la célula reconoce que hay algo extraño, que hay algo ajeno, y lo que trata primero de hacer es una reparación del ADN. Cuando no la logra, le manda señales a la célula para que se destruya y se muera.
Pero esta modalidad, esta forma de la que se une el platino, es para todas las células. Hay algunos compuestos que se han ido diseñando para que solo ataque a células cancerígenas, porque hay procesos metabólicos diferentes de una célula cancerígena a una célula sana. Por ejemplo, una célula cancerígena se reproduce más rápidamente, entonces requiere de más nutrientes. Y entonces hay ciertas circunstancias que generan que haya, por ejemplo, un ambiente reductor, etcétera, ¿no? Entonces, hay compuestos que se dirigen mucho más hacia este tipo de células que hacia otras. El caso del cisplatino no lo hace, no diferencia una de otra. Ok, entonces es un problema, ¿no? Porque el cisplatino no sabe a quién atacar. Exactamente, ese es un problema y lo que se trata de hacer es que sean ahora pues específicos, ¿no? Que ataque solo células cancerígenas y se pudiera hacer, es complicado porque, bueno, el metabolismo son, o sea, cientos de miles de reacciones que pueden sufrir. Nosotros aquí hablamos de una, ¿no? Que es la hidrólisis, pero puede haber muchísimas con otros compuestos, pero sí hay ciertos indicios de que eh, de los requerimientos nutrimentales que se necesita, por ejemplo, en una célula cancerígena, que eso pudiera dirigir hacia ciertos compuestos para que ataquen solo este tipo de células. Perfecto. Pues si quieres continuamos con la parte de productos naturales. Hay un par de Vale, preguntas relacionadas a ello y, y ahorita regresamos a cualquier otra pregunta que surja de esta sección o de la anterior. vale, me parece bien. Deja, voy avanzando. Ok, entonces lo que queremos hacer es que hay una disminución en la toxicidad, particularmente. Bueno, y se puede aumentar la actividad anticancerígena, sería mucho mejor. Resulta ser que algunos productos naturales se han probado y se han estudiado y se ha visto que tienen ciertas actividades farmacológicas, particularmente contra el cáncer. Pero bueno, de forma milenaria se sabe que tienen otro tipo de actividades. Particularmente la árnica mexicana se utiliza pues, principalmente contra inflamaciones. Eh, y bueno, de esto sí se está notificado desde hace mucho tiempo. En procesos inflamatorios hay, bueno, se puede tomar en té, se puede poner cremas, etcétera, y desinflama. Eso es algo interesante, ¿no? Como un producto natural puede llevar a cabo un efecto farmacológico. Y resulta ser que hasta hace poco tiempo, eh, a lo mejor estoy hablando de unos 10, 15 años, eh, se encontró que hay una relación entre el cáncer y las inflamaciones. Y entonces, pues, alguien pues, pensó, ¿no? ¿Por qué no probamos compuestos que tengan actividad antiinflamatoria contra el cáncer? Y resulta ser que algunos sí han tenido este tipo de actividad, particularmente, por ejemplo, la árnica mexicana, tiene un efecto citotóxico, es decir, mata células. ¿Qué tipo de células? Pues las cancerígenas. Eh, pero bueno, esto se desarrolló en el Instituto de Química, igual de la UNAM, es una aportación mexicana. Eh, y lo que se hace es que, primero, bueno, se tienen las plantas, el árnica son estas florecitas amarillas. Primero se estudió, pues como tal, o sea, las flores. Se hizo un macerado y un concentrado de esta planta como tal. Se probó su actividad citotóxica y resultó que tenía una buena actividad contra ciertas células cancerígenas. Pero bueno, en estas florecitas, químicamente, pues hay decenas de compuestos, tal vez más. Y entonces lo que se quiere hacer es ahora bueno, tratar de aislarlos para saber qué compuesto es el que tiene esa actividad. Y entonces en el grupo del doctor Guillermo Delgado se dieron a la tarea de obtener estos compuestos, que son los que tienen la mayor parte de la actividad y aparte son los mayoritarios, son los que se encuentran en mayor concentración en las flores, de los que representan la actividad anticancerígena. Resulta ser que tienen, bueno, se probó contra cáncer de colon, contra células de cáncer de colon, y resulta ser que tienen una buena actividad contra este tipo de células cancerígenas. Sin embargo, no es tan sobresaliente. Pero lo que sí es interesante es que la toxicidad hacia células sanas en realidad es muy baja, prácticamente es nula, podríamos decir, aunque existe. Y después se hizo una serie de compuestos
Si ustedes se dan cuenta, el compuesto de arriba no tiene esta parte. Esto ya es una modificación química. Y al hacer esta modificación química resulta que mejora muchísimo la actividad. Eh, mucho mejor incluso que el cisplatino. Y la toxicidad es mucho más, bueno, como les comentaba, es muy, muy baja, ¿no? Entonces, esto es una aportación interesante que, bueno, siguen en estudio, apenas van a comenzar otra serie de estudios para encontrar los mecanismos de acción, aunque ya también van un poco adelantados con eso. Desde nuestro punto de vista como químicos en que utilizamos metales, pues surge la idea, ¿no? ¿Por qué no unir, hacer una mezcla de estos compuestos que nosotros consideramos como ligantes? Nosotros le llamamos ligantes, ¿por qué? Porque se pueden potencialmente unir a un metal. ¿Qué pasará si nosotros le ponemos un metal y junto con estos tipos de compuestos? La idea sería que pues, pudieran hacer una sinergia mejorando la actividad anticancerígena, anticancerosa, pero disminuyendo la toxicidad que pueden representar los metales. Esa es un poco la idea, es un poco la idea. Con la árnica mexicana se ha intentado un poco, pero no se ha logrado tener los compuestos con éxito. Pero sí se ha intentado otro tipo de compuestos que surgen de productos naturales que ya se han intentado unir hacia ciertos metales. Esta es una aportación mexicana. Esta es una aportación mexicana y es de compuestos han surgido, por ejemplo, de la cúrcuma. La cúrcuma es un rizoma y este compuesto de aquí es la curcumina. La curcumina es el activo anticancerígeno, anticanceroso que tiene la cúrcuma. Y bueno, resulta que por sí solo tiene una actividad interesante contra diferentes tipos de células cancerígenas. Se ha probado, por ejemplo, con cáncer de ovario y ha tenido un efecto similar. Al cisplatino no tan cercano, pero es similar. Eh, bueno, y también con otras células, con otras líneas celulares, ¿no? Con otras células cancerígenas. Pero también se haya intentado unir hacia metales, por ejemplo, en este caso como rutenio, se ha intentado unir a otros metales como zinc, como cobre, y en varios ha tenido una actividad anticancerígena similar a lo que es el cisplatino, que es lo que se busca. Eh, y también se han hecho derivados, por ejemplo, se puede quitar estos oxígenos, se pueden poner nitrógenos, y eso también cambia, ¿no? la actividad anticancerosa. Esto, bueno, es un ejemplo con la cúrcuma. La cúrcuma, para los que no estén muy habituados, es con lo que se hace el curry. Es una especie que le da como cierto sabor, ¿no? A la comida. Eh, por ejemplo, hacer un té de árnica o comer curry, que se sabe que tenga cúrcuma o curcumina, eh, pues difícilmente va a poder disminuir un tumor cancerígeno. ¿Por qué? Porque las concentraciones que se encuentran en los activos, en los productos naturales, es baja. Se necesita una gran cantidad, por ejemplo, de té o de comer una cantidad de curry para poder llegar a tener un efecto. Entonces, como lo comentaba también al principio, en el que decía que o sea, comer guanábana no iba a tener un efecto dañino, tampoco le iba a tener un efecto sobresaliente sobre el cáncer, a pesar de que se sabe que tiene una actividad eh, contra células cancerígenas. ¿Por qué? Porque la concentración de los activos que se tienen en lo que nosotros podamos consumir en un té o en un preparado, pues es muy baja. Sin embargo, se han estado estudiando este tipo de compuestos porque se ha notado que hay algún tipo de efecto medicinal. Otro de ellos es la corteza del árbol del apacho. Es este árbol que se encuentra aquí. La verdad es que las flores son muy bonitas, no es un árbol tan grande. Y la corteza de este árbol da este compuesto de agar. Este compuesto se ha probado con cáncer de mama, también con buenos resultados. Y ya también se han hecho algunos estudios con productos naturales y sintéticos, ¿no? Haciendo esta mezcla entre los compuestos metálicos con ligantes que nosotros lo conocemos porque se pueden unir hacia metales. Entonces, es parte de lo que se está haciendo en el mundo y parte también de lo que se está haciendo en México. Eh,
en realidad es compleja. La parte de hacer un fármaco, desde que se da la idea hasta que llega a una farmacia, pues es un tanto compleja. Y el desarrollo de un fármaco lleva a cabo muchos procesos. Primero tiene que haber una idea, ¿no? Como nosotros lo comentábamos hace rato, en que decíamos que se encontró que hay una cierta relación entre las inflamaciones y el cáncer. Eso surge como una idea. Después de hacer como químicos sintéticos, o gente que hace química para desarrollar compuestos que puedan tener una cierta actividad, la primera parte es diseñar la síntesis del compuesto y hacerlos. O sea, físicamente estar en un laboratorio, estarlos haciendo, sintetizando, ¿no? Se le conoce. Eso se lleva entre 3 y 4 años y los estudios preclínicos llevan entre 8 y 10 años. Los estudios clínicos, que son fases ya con humanos, la primera fase es en humanos sanos, la segunda y tercera fase son ya con humanos que tienen el problema. Eso se lleva entre 4 y 5 años. Y los estudios clínicos en la fase 4 prácticamente ya es una estrategia de venta, ¿no? Y monitoreo de esta parte. Y esto se lleva un tiempo entre 15 y 20 años, y con un costo entre 300 y 600 millones de dólares por molécula estudiada. En realidad, pues es bastante. Estudios todavía se pueden hacer más, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, pues de mi parte es todo. Espero que les haya gustado y que surjan más dudas para que puedan seguir investigando sobre esto. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación. Hay muchas dudas y preguntas, tanto en la plataforma de ¿A poco no? Como en la MAT y en Ciencias TV. Agradecemos todos. Nos quedan 7 minutos, no nos va a dar tiempo de contestar todas, entonces haré algunas. ¿Cuál es el producto natural más estudiado? En cuanto a cáncer, Uh-huh. es probable que sea la curcumina. Tiene muchos estudios. Se ha estudiado por sí sola, se ha estudiado o en otras terapias, por ejemplo, con dosoxorubicina, que es un compuesto que se utiliza para ciertos tipos de cáncer. Y este compuesto tiene como ciertos inconvenientes. Pero al mezclarlo con curcumina, resulta que es mucho mejor la terapia, pero considerablemente. Se ha estudiado en muchas terapias, solo con otros compuestos, con compuestos metálicos. Yo creo que ha de ser más estudiado. Ok, muchas gracias. Eh, Solo comentar algo que habías dicho al principio, ¿no? Y relacionar alguna pregunta. Entonces, el doctor Hugo al principio nos dijo que el consumo de guanábana como producto natural no servía para el cáncer. Eh, Solo confirmar que no sirve ahorita. Sí, no causa algún daño, ¿no? O sea, comer guanábana, de hecho, es muy rico, ¿no? En un agua de guanábana como fruto, ¿no? Pero, o sea, que se recomiende como que se deje una terapia y que se coma solo guanábana o que se consuma una mezcla de guanábana, cúrcuma y no sé, algún otro producto natural, no se recomienda. O sea, eso está bien para que se pueda consumir, a lo mejor pudiera tener algún tipo de efecto, pero moderado. Los productos naturales por sí solos, o sea, la fitoterapia se recomienda para padecimientos de leves a moderados. En padecimientos complejos como lo es el cáncer, como lo es el SIDA o incluso el mismo COVID, no se recomienda que solo se lleve a cabo una terapia con productos naturales. Oye, relacionado con los productos naturales, pero también con la parte de los metales que habíamos visto en la sección pasada, ¿qué tan poco tóxico debe de ser un compuesto como para que valga la pena usarlo? Ah, bueno, eso ya es un poco tal vez debatible porque ah, no sé, o sea, no me podría decir, sabes que a partir de este punto ya se pudiera llegar a utilizar. Hay como varios factores, no es como tan directo. Si ahí no sé, tendría que ocupar mucho más tiempo para eso. Todavía tienes 4 minutos. Eh, Mira, por ejemplo, el cisplatino tiene problemas en el riñón y causa muchos problemas físicos. En realidad los problemas físicos, bueno, las personas los podrían soportar, pero
ya, o sea, problemas en órganos empiezan a ser complicados. Entonces, para que los compuestos se puedan observar, lo que hacen primero es, lamentablemente, observarlos en animales. Muchos de los animales no soportan las dosis, entonces, si no soporta la dosis, bueno, se descarta por completo. Pero hay otros compuestos que siguen avanzando. ¿Por qué? Porque a lo mejor el animal sobrevivió o sobrevivió tal vez con problemas moderados. Si el problema ya es más fuerte, como o sea, que pueda llevar a la muerte en un futuro, ese tipo de compuestos, bueno, van quedando descartados. Pero en realidad es más bien como por observación. Eh, primero hacia los animales. Bueno, primero en las células. También hay estudios que se hacen en células sanas y se observa cuántas células sanas mata un compuesto y cuántas células cancerígenas. Pero bueno, también hay un debate también grande entre que se puede estudiar solo en células, pero hay gente que no lo cree. O sea, hay gente que dice, no, hay que estudiarlo en animales para comprobar la toxicidad. Este, es algo que no es como tan definido, ¿no? Pero hay estudios, o sea, lo primero es estudiarlo en células y se ve que en células, digamos, tiene en relación al cisplatino a lo mejor, no sé, unas 10 veces más que sea tóxico, o que sea tenga una toxicidad similar a la del cisplatino, eso se va descartando. Ok, perfecto. Em, Creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas porque las preguntas que nos quedan son un poquito más elaboradas y yo creo que su respuesta también requeriría más tiempo. Entonces le pediríamos a Hugo que nos haga a favor de contestarlas. Se las haremos llegar para que todas las preguntas queden resueltas. Eh, Nada más vamos a cerrar diciendo que muchas gracias por la última diapositiva, bueno, no esta última, sino la última diapositiva que nos enseñaste de tu presentación, donde hablas de qué tan complicado, qué tan caro y cuánto tiempo es el que se requiere para el desarrollo de un fármaco, ¿no? Y eso también explica por qué los algún tipo de patología o de tipo de cáncer, pues están más estudiados que otros, ¿no? Generalmente son los que tienen, pues al final, más gente que es afectada porque sale muchísimo muy caro invertir todo ese tiempo, esfuerzo en cáncer que afecta a pocas personas, ¿no? Entendemos que todos los cánceres deberían de ser estudiados de forma eh, homogénea, pero pues al final no es posible, ¿no? Tanto por dinero como por tiempo. Sí, eso, y bueno, eso también pasa, por ejemplo, con la vacuna, ¿no? Se llevan años para poder hacerlo y una inversión fuerte. Eh, a veces la gente piensa que pudiera resultar rápido, pero bueno, está bien estos espacios para mostrarles que pues son procesos, ¿no? Y son procesos generalmente largos. Perfecto. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Hugo Rico Bautista por la presentación del día de hoy, para que nos habló sobre cáncer, sobre metales, sobre el uso de productos naturales y lo que se está haciendo en México, incluida la investigación que él estuvo haciendo durante sus estudios de posgrado y actualmente pues los proyectos en los que está participando, ¿no? Hugo, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, a todo el público, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus preguntas. Insisto que se las vamos a hacer llegar al doctor Hugo Rico para que las conteste. Muchas gracias a los que nos estuvieron viendo a través de la plataforma de Facebook, de la página de la MAP, de la página de Ciencias TV y de la página de ¿A Poco No? Saludos a todos los ciencioramitas que estuvieron aquí también apoyando. Y muchísimas gracias, nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego, gracias.